Hola, muy buenas tardes. En este momento les vamos a hablar sobre el caso de estudio de Corea del Sur para la materia de política y teoría fiscal. En este momento les presento como Sofía Gómez Villamizar y mi compañera Valentina Bandera Mora. Como siguiente vamos a hablar sobre la estructura del Estado de Corea del Sur. Primero vamos a hablar sobre la rama ejecutiva, que es el núcleo del sistema político caracterizado por un fuerte presidencial. El presidente es el jefe de Estado y jefe de gobierno, además de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es elegido por voto directo para un único mandato de 5 años. También se encuentra el primer ministro, que es nombrado por el presidente con la aprobación de la Asamblea Nacional. Es el asistente del presidente y supervisa a los demás ministros. El Consejo de Estado es un órgano deliberativo compuesto por el presidente y el primer ministro y entre 15 a 30 ministros. La rama legislativa es el poder legislativo, reside de un órgano unicameral. Se divide en la Asamblea Nacional, integrada por 300 miembros que sirven en mandatos de 4 años. La rama judicial opera de forma independiente para garantizar la legalidad y los derechos ciudadanos. Está dividida por la Corte Suprema, máximo tribunal para apelaciones ordinarias, por el Tribunal Constitucional, encargado de la revisión de constitucionalidad de las leyes y juicios políticos. También está la estructura jerárquica, que se organiza en tres instancias: tribunales de distrito, tribunales superiores y la Corte Suprema. Como siguiente vamos a hablar sobre la organización territorial. Corea del Sur cuenta con 17 divisiones administrativas de primer nivel. Como primera está la ciudad especial y capital de Corea del Sur, que es Seúl. También cuenta con 6 ciudades metropolitanas, una ciudad autónoma especial, 8 provincias y una provincia autónoma que es la más conocida como la isla de Jeju. Listo. A continuación hablaremos acerca de las gráficas y el balance fiscal. Presentamos la primera gráfica, que son los ingresos y los egresos, y la segunda es el balance fiscal. Aquí hacemos un análisis de tres situaciones, de las cuales vamos a hablar del déficit fiscal en Corea del Sur y las clasificaremos si son de perversidad o benevolencia. La primera es entre el 2009 y el 2010, que fue una crisis financiera global, la cual la clasificamos como déficit benevolente. Aquí la respuesta fue anticíclica a la recesión global del 2008 y del 2009. El gasto público aumentó para sostener la demanda agregada y el empleo. También el PIB real se recuperó rápidamente en un 6,8% en el 2010, confirmando el efecto multiplicador keynesiano que fue descrito por Samuelson y pues retomado por Amezquita. La segunda situación fue del 2020 al 2021 con la pandemia del COVID. Se clasificó como déficit benevolente. Aquí mayor déficit registrado fue menos 5,6% del PIB en 2020. El Estado utilizó el gasto como palanca de desarrollo para proteger empleos, hogares y empresas. Se destinaron recursos al sector real de la economía, como lo fue la salud, transferencias directas, subsidios productivos y cumpliendo la condición esencial, haciendo referencia a Mezquita de que el gasto salga de la esfera financiera y se irradie al sector real. Como última situación, tenemos la del 2023 al 2024 con la contracción de ingresos tributarios. Aquí se clasificó como déficit ambivalente o potencialmente perverso. Aquí el déficit estructural emergente causado por una caída de recaudación, mientras el gasto social pues se mantuvo. A la luz de Amezquita, requiere un análisis del destino del gasto, hacemos referencia a que si los recursos fluyen al sector real, que son el bienestar y la innovación, el déficit puede ser una palanca de desarrollo. Pero si se financian vía deuda con el sector bancario privado, pues esto va a producir una perversidad que es descrita pues según Amezquita. Usamos la IA de Cloud y los PROM, más que todo, le asignamos nuestra materia, el país y el punto a desarrollar. Ok, ahora vamos a hablar sobre la identificación de impuestos. Como primer impuesto directo tenemos el impuesto sobre la renta a personas físicas. En este, los ingresos mundiales del residente, laborales, empresariales, intereses, dividendos, arrendamientos o pensiones, se miden con el fin de las deducciones por gastos personales, médicos, educativos y aportes a la pensión.
En este caso, se mide dependiendo del rango de ingreso, que se mide en wones, que es el peso coreano. La tarifa más pequeña, que es del 6%, se mide a través de 0 a 12 millones de wones. Y la más alta se mide a partir de más de 1.000 millones de wones, con un 45% de tasa. Como siguiente tenemos el impuesto indirecto, que es el impuesto al valor agregado, conocido como IVA. Este es el precio de venta de todos los bienes y servicios suministrados en Corea. La tasa fija es de 10% sobre la mayoría de los bienes y servicios. Están exentos los alimentos básicos, la atención médica y la educación. Como tercer impuesto, el impuesto óptimo, tenemos el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es el valor neto de los activos transmitidos por fallecimiento o donaciones, con deducciones por deudas del causante. Y deducción básica del won en 200 millones por herencias conyugales. Esta tasa es progresiva entre 16% y 50%, con la tasa máxima aplicándose a bases imponibles superiores a 3 mil millones de wones. Se mide pues la base imponible y con la tasa marginal. Hasta 100.000 millones de wones se mide con el 10% y más de 3.000 millones se mide a partir del 50%. El impuesto al pecado es el impuesto específico al tabaco, ya que en Corea el tabaco es un tema demasiado regulado. Se mide a través del número de cigarrillos producidos o importados. Este sistema es específico. Entonces, la carga tributaria total sobre los cigarrillos representa el 73,85% del precio de venta al público, con un componente de impuesto específico al 64,76%. El impuesto al consumo individual eh, lo, se va hacia el gobierno central, el impuesto de salud pública, al Fondo Nacional de Salud, el impuesto a educación local, a la educación local, al impuesto de consumo local, al gobierno local, carga de residuos, al medio ambiente, el IVA al gobierno central, generando una carga tributaria del 73,7% del precio. Ahora, el presupuesto público de 2023 a 2024. Como panorama general, tenemos indicador y la comparación entre 2023 a 2024. El gasto total fue en 2023 de 638,7 billones y en 2024 fue de 656,6 billones, lo cual se demuestra un aumento. El ingreso proyectado fue de 625,9 billones en 2023 y en 2024 de 612,1 billones, lo cual pues muestra una disminución. El déficit fiscal consolidado estaba en el 0,6% en 2023 y en 2024 se encuentra en menos 1,9%. Vamos a hablar sobre el presupuesto por sector. Se divide en 7 sectores: salud, bienestar y empleo, educación, defensa, I+D, industria, infraestructura y agricultura y pesca. En 2022 hubo un porcentaje de 217,7 y en 2023 226,6, lo que generaba un valor de 4,1%, y así pues en toda la tabla. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca del recaudo, el gasto público y la deuda del sector público en Corea del Sur entre el 2000 y el 2024. Bueno, en este caso daremos unas conclusiones como grupo. Tomamos cuatro conclusiones a partir de 4 relaciones que pudimos observar en la gráfica. Bueno, la primera conclusión es acerca del recaudo y la deuda. Esta es una correlación inversa estructural, ya que se observa que en los periodos en el que el recaudo retrocede o se estanca, que es 2001, 2009, 2020 y 2023, la deuda experimenta sus incrementos más pronunciados,
Inversamente, los años con mayor crecimiento del recaudo fueron 2017, 18, 2021 y 22. Estos coinciden con una desaceleración o estabilización del ritmo de endeudamiento. Esta relación confirma el principio de Stiglitz, que es la insuficiencia de ingresos tributarios activa la necesidad de financiamiento vía deuda. La segunda conclusión que tenemos es el gasto y la deuda, que es una correlación positiva y asimétrica. Cada expansión significativa del gasto por encima del recaudo se traduce en un incremento inmediato y persistente en la deuda pública. La simetría, pues, en la gráfica es notable, ya que el gasto sube con rapidez en momentos de estrés fiscal, pero la deuda no retrocede una vez acumulada, incluso cuando el gasto se contrae. Esto, pues, evidencia la rigidez presupuestaria y la inercia de endeudamiento. Bueno, como tercera conclusión tenemos la brecha del gasto, el recaudo y la posición fiscal. La brecha entre el gasto y los ingresos, que es más que todo la parte del déficit fiscal, determina la dirección y la velocidad de la acumulación de la deuda. Bueno, cuando gasto, que es equivalente al recaudo entre el 2000, 2007 y 2017 con 2018, la deuda crece lentamente y o se puede llegar a estabilizar. Pero cuando la brecha se amplía drásticamente, o sea, en el 2009 y 2020, la deuda da saltos discontinuos que no se reinvierten en corto plazo. Bueno, Stiggins advierte que los déficits contracíclicos tienen costos de largo plazo en términos de sostenibilidad. Bueno, y como última conclusión, tenemos la tendencia de largo plazo, convergencia OCDE. Las tres variables presentan una tendencia secular creciente entre el 2020 y el 2024, ya que el recaudo pasó del 24,2% al 28,6% del PIB, el gasto del 23,5% al 30,5% y la deuda del 16,1% al entre el 46,8% y el 50,7%. El gasto creció más rápido que el recaudo en largo plazo, generando una brecha estructural que explica la acumulación sostenida de deuda. También un hallazgo coherente con el análisis de las presiones del gasto, con envejecimiento demográfico, haciendo también referencia a Stiglitz. Y con ello presentamos los prompts de la IA, los cuales utilizamos Cloud para hacer toda la parte de la gráfica. Y lo mismo, consideramos también lo que fue la parte del análisis de nuestro país y pues hizo todo el proceso y presentamos los prompts. Eso sería todo. Muchísimas gracias.